Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben». Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. «No tengan miedo», les dijo Jesús. «Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea, y allí me verán». Jesús murió por nuestros pecados. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, pero al tercer día venció la muerte y eso nos da paz, nos da una nueva esperanza. Por eso los invitamos a cantar esta hermosa canción y a cantar gozosos que Jesús resucitó.
Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y estábamos perdidos, pero gracias a esa sangre que derramó Jesús por nuestros pecados, por el castigo que nosotros merecíamos, hoy podemos ser llamados sus hijos. Así que vamos a cantar esta hermosa canción que nos recuerda que solamente su sangre puede limpiarnos de todo mal. Donde
Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, y Él traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y Él soportó burla, dolor, castigo, pero qué hermoso saber que todo eso lo hizo por amor a nosotros. Y esta canción dice: oh, qué gracia es ver mi nombre allí. Por sus heridas podemos ser libres. Así que te invitamos a que puedas escuchar la letra de esta hermosa canción que nos cuenta todo el sufrimiento del Señor, pero también nos da esperanza de que si creemos en Él de todo nuestro corazón y le pedimos perdón, tenemos una esperanza de estar un día con Él. Cantemos juntos esta canción.
Los invitamos a pasar un tiempo de oración ahí en el lugar donde estés, agradeciendo este gran amor del Señor. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia de Ramos Mejía. Un gusto poder compartir con ustedes este culto. Gracias a Dios por hacerlo. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de encontrarnos de esta manera virtual. Gracias a la Iglesia por invitarme, a los pastores Sergio y Ricardo por hacerlo. Y les traigo los saludos de todo el Consejo de Administración, de todos sus colaboradores, coordinadores, y especialmente el de mi esposa Lidia, que juntos estamos realizando este ministerio de Abba País, que es visitar a las iglesias del interior de forma presencial, pero dadas las circunstancias de este último año, lo hemos venido haciendo, como con ustedes hoy, de manera virtual, en Zoom, en conferencias, en WhatsApp, con distintos recursos de estos tiempos, y pudimos hacerlo. Así que estamos agradecidos a Dios y reciban el cariño de todos y cada uno de esta asociación. Quiero pedirles que dupliquen sus oraciones por el Ministerio de Misiones. Estamos listos para empezar un nuevo campo misionero en el departamento de Río Seco, en Córdoba, con el pastor Fernando Sánchez y su esposa Yaima. Ya están listos para viajar apenas las circunstancias lo permitan y iniciar una tarea de misiones en ese lugar. Así que les pido por favor estén orando por todo este proyecto, por todo este trabajo. Sé que están ofrendando y lo agradezco en nombre de la asociación, pero también precisamos que visiten la página, que recorran todas y cada una de las herramientas que están disponibles, no solamente para los pastores, no solamente para los líderes de las iglesias, sino también para todos los miembros y personas que les gusta estudiar la palabra, ver cosas acerca de lo que Dios está haciendo. Así que los invitamos a que visiten nuestra página y puedan hacerlo rápidamente, escuchar la radio que tenemos, las radios que tenemos, bueno, leer el Reflexión Bautista. Bueno, hay muchos recursos que ustedes conocen y queremos que lo aprovechen al máximo cada uno de ustedes. Así que bueno, después de este saludo y esta gratitud, quiero compartir la reflexión y la meditación del día de hoy, especialmente y particularmente pensando en que estamos en Semana Santa, Domingo de Resurrección, nada más ni nada menos que un domingo de resurrección, un tema tan importante para la humanidad, muy fundamental para el cristianismo por ser la religión y la fe que permite tener una esperanza después de la muerte, cosa que no todas lo pueden hacer, y a nosotros nos ha dado el Señor el privilegio de ser partícipes y disfrutar de esta experiencia de la vida eterna a través de Jesucristo. Y la palabra de Dios, los evangelios tienen tanta precisión y tanta claridad en lo que dicen acerca de la vida, la obra, la muerte y la resurrección, y luego la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor, que nosotros, basados en esta escritura, hoy trataremos de reflexionar y compartir algunas ideas y pensamientos para que podamos entender más de cerca esta temática. Quiero ponerle un título, me gusta que los mensajes o las reflexiones puedan tener un título que nos indique y nos oriente a dónde estamos queriendo llegar con este mensaje, con esta reflexión. Y el título que le puse son 4 razones por las que creemos en la resurrección. 4 razones por las que creemos en la resurrección. Y estas son las razones que vamos a ir mirando y vamos a ir viendo nada más ni nada menos que en la palabra de Dios, en el texto de la palabra de Dios. La primera razón por la cual nosotros creemos en la resurrección, la predicamos y la compartimos con la sociedad, es al saber que Jesucristo estaba sabiendo y conocía anticipadamente que iba a morir y que iba a resucitar. Que iba a morir es algo cierto porque todos tenemos en algún momento que llegar a esa instancia, pero el Señor lo precisó con lujo de detalles, su muerte y sobre todo que iba a resucitar. Y esto es lo que a nosotros nos da una buena razón, un buen argumento para poder seguir predicando y creyendo en esta resurrección de nuestro Señor. El texto que podemos mirar, vamos a mirar varios pasajes en la reflexión de hoy, lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 21, en el momento en el que el Señor anuncia
precisamente su muerte y su resurrección, decía lo siguiente: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nadie puede decir con tanta precisión lo que va a pasar en la última etapa de una vida. El Señor lo podía hacer porque era Dios, porque sabía de lo que iba a venir, de lo que iba a acontecer y de la forma en la que iba a hacerlo, y en el lugar en el que iba a ser, y quiénes iban a participar de esa muerte. Pero más allá de la participación humana estaba el poder de Dios obrando en todo lo que iba a ocurrir, en todo lo que estaba ocurriendo en la vida del Señor Jesucristo. Él anunciaba claramente que iba a ser en Jerusalén, las personas que iban a ser responsables humanamente de esa muerte y los acontecimientos posteriores a la muerte, la resurrección final de nuestro Señor. Es decir, él sabía claramente y anticipadamente esto. Pero también podemos leer en el mismo Evangelio algunos capítulos más adelante. Ahora miramos el capítulo 20, versículos 18 y 19, Mateo, capítulo 20, versículos 18 y 19, dice el texto: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lo que había anticipado 4 o 5 capítulos atrás, hoy lo estaba viviendo y estaba siendo el momento en el que el Señor Jesús ya estaba trasladándose a la ciudad de Jerusalén y decía iba a ser entregado a los principales sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, y iba a ser condenado, pero también iba a resucitar. Qué bueno es saber que al Señor nada le sorprendió y que todo lo que estaba pasando en la vida del Señor Jesucristo era de conocimiento para él, y él lo compartía con sus apóstoles, con sus discípulos. Miramos un segundo evangelio, el evangelio según San Juan. Vimos el de Mateo, pasamos al evangelio de Juan. Ahora en el capítulo 13, versículo número 1, el apóstol allí escribe lo siguiente: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y tomo este versículo para que pensemos lo siguiente: cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Jesucristo, que Dios envía a su Hijo porque nos ama. Y esto es el mensaje fundamental y la razón fundamental. No solamente que era Él conocedor de todo lo que iba a pasar, sino del amor que nos tenía y del amor que nos tiene. Y un amor que es incondicional y, como dice el pasaje, hasta el fin, hasta todo el tiempo el Señor ama y amó a sus discípulos. Él los había amado y hoy nos sigue amando. Mi pregunta es: ¿estás disfrutando del amor de Dios de la manera en que podemos hacerlo? ¿Sos partícipe de ese amor? ¿Recibís ese amor? ¿Recibiste ese perdón por tus faltas, por tus pecados? ¿Creíste en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Es decir, cuántas cosas uno puede responder y preguntarse acerca de esta obra del Señor Jesucristo. La primera razón entonces por la cual estamos seguros de esta resurrección, la creemos y la predicamos, es porque Él vivió y murió sabiendo lo que iba a pasar. Pero la segunda razón es en el lugar en el que el Señor Jesús murió. Sabemos de la resurrección porque su muerte fue una muerte en la cruz. Una muerte para aquellos días y para estos días también vergonzosa para lo que era en la sociedad. Morir en una cruz, expuesto ante toda la sociedad, donde morían los ladrones, donde morían las personas que no eran de buena reputación en la sociedad y que eran condenados por el imperio, tenían que morir allí a la vista de todos para que sirva de ejemplo. Ellos usaron este método de la cruz para crucificar al Señor Jesucristo, y el evangelista San Juan lo registra de la siguiente manera. Te invito a buscar en Juan capítulo 19, versículos 17 y 18. Juan capítulo 19, versículos 17 y 18 dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo significa Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado,
y a Jesús en medio. Los de cada lado eran los ladrones que decíamos y que el relato así lo reconoce, pero en el medio estaba el Señor Jesucristo, para que todos lo viesen y para que todos supiesen que su muerte era una muerte allí en la cruz. Por eso el Señor Jesús, podemos creer en esta y valorar esta resurrección que hoy estamos compartiendo y teniendo un día de resurrección, porque es la obra de nuestro Señor, muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Y allí Pilato tuvo que reconocer que Jesús había muerto, tuvo que reconocer que había sido ya terminada su vida y entregarle el cuerpo a José de Arimatea cuando éste fue a reclamarlo, previa obviamente verificación de parte del soldado, del centurión, para que entregase una persona ya muerta. Es decir, la muerte de Jesucristo en la cruz no solamente la leemos en el Evangelio, sino que la registra la historia y por supuesto personas que no tienen nada que ver con el cristianismo son testigos de esta gran realidad y de esta gran verdad. Es decir, supieron y vieron al Señor Jesús morir en la cruz para ese día y para esa hora. Pero también tenemos lo más importante, que es lo que nos convoca en el día de hoy, el encontrar la tercera razón, el tercer argumento por el cual creemos en esta resurrección del Señor Jesucristo, es porque cuando vamos al Evangelio y miramos el relato en el momento en el que el Señor Jesús había sepultado y estado en la tumba, nos registra en los Evangelios que cuando fueron las mujeres encontraron la tumba absolutamente vacía, ni más ni menos que esta gran verdad, que esta gran razón. La tumba de Jesús en la que había sido sepultado, allí en la cueva, en la peña, estaba vacía. No había cuerpo, no había cadáver, el Señor había resucitado. Más allá de las razones o argumentos que esgrimieron, después vamos a mencionar algunas, de las personas que rodeaban a este evento, a este acontecimiento, las mujeres en fe, en confianza, en tristeza, fueron a llorar allí a la tumba donde estaba su maestro, donde estaba el Señor, y la encontraron absolutamente vacía. No había nada en aquel lugar. La presencia de un ángel que les habla y les dice lo siguiente. Acompáñeme a la lectura y busquemos juntos en Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7, donde el evangelista registra este evento. Mateo 28, 5 dice: «Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis. He aquí se los he dicho». Fíjense ustedes que este relato marca grandes verdades y declara cosas muy contundentes y muy importantes. Las mujeres vieron el lugar, fueron testigos oculares de lo que allí estaba pasando. No estaba el cuerpo del Señor Jesús, no había ningún cuerpo, nada, absolutamente. El ángel les declara esto, les anuncia que había cumplido lo que había dicho el Señor Jesús, ni más ni menos. Todas las palabras del Señor Jesús se cumplieron en función de este proceso, de este tiempo, como se cumplen en función de todas y cada una de las palabras y promesas que el Señor nos ha dejado. Ninguna deja de cumplirse. Esta también se estaba cumpliendo. Id a los discípulos, dice el ángel, y avisadle y informadle que Él ha resucitado de los muertos y que va adelante. La oportunidad de ser testigos de un gran acontecimiento. ¿Le ha tocado ser testigo de algún suceso, de algún acontecimiento? ¿Lo han convocado para que salga de testigo en lo que estaba pasando a veces en la calle, en la vía pública? Por distintas razones, a veces requieren de personas que sean testigos de lo que se hace, de lo que se encuentra, de lo que se dice, de lo que está pasando. Y a veces uno quiere evitar ser testigo porque sabe que puede terminar teniendo que invertir mucho tiempo en ese proceso y en esa tarea. Pero a veces es válido el hacerlo por el hecho de que uno puede ser testigo y vio y sabe lo que pasó, lo que está aconteciendo. A mí a veces me cuesta pensar que si tengo que ser muy claro con todo lo que he visto,
me complica, porque a veces no soy muy observador, entonces me encuentro con que he perdido detalles del acontecimiento, del suceso que estaba viendo y podría ser mal testigo en este caso. Pero acá los testigos eran fehacientes, sabían lo que habían visto las mujeres y esto iban a compartir con los apóstoles, los discípulos allí en Jerusalén, en Galilea y en cada lugar en donde estuviese. Salieron y anunciaron lo que habían visto. El Señor no estaba en aquel lugar, en aquella cueva como le habían visto. Le habían sepultado y había resucitado. Y esta es la tercera y buena razón para poder seguir creyendo en la resurrección. La tumba estaba vacía. Miramos ahí mismo en Mateo capítulo 28, pero versículos 11 en adelante, cuando encontramos el relato en las siguientes expresiones. Mientras ellos iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. El gobernador lo oye, nosotros, dice, le persuadiremos y los pondremos a salvo de esta circunstancia como soldados. Entonces estos soldados, dice el versículo 15, tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, la gente cree, a veces con mucha más firmeza, las mentiras que las verdades. En un tiempo de oscuridad, en un tiempo de dificultad, decir una gran verdad a veces no siempre es aceptada. La gente prefiere escuchar mentiras, prefiere escuchar cosas que no son tan ciertas, y nosotros tenemos un mensaje que es cierto, que es verdadero, ni más ni menos que el Señor Jesús muriendo en una cruz, resucitando de esa muerte y dándonos vida eterna y esperanza a todos los hombres si creemos y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Es decir, una experiencia de encuentro íntimo, cada uno de los hombres, cada una de las mujeres, cada una de las personas, con el Señor Jesucristo. Allí donde reconocemos nuestra condición de pecadores y en donde el Señor nos mira a través de su amor y su bondad para perdonarnos. Es decir, todo un proceso y toda una bendición con todo lo que vivió y pasó el Señor Jesucristo, único destinatario, vos y yo, el hombre, el ser humano, por eso hizo todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero también hablamos de 4 razones y hasta ahora hemos solamente mencionado 3. Te invito a ir a la cuarta y última razón de esta reflexión. Hay otras razones y otros argumentos que seguramente son tan valiosos para considerar y aceptar la idea de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de este tiempo de Pascua como el que estamos celebrando en el día de hoy. La cuarta razón es que en varias oportunidades Jesucristo apareció resucitado. Es decir, no solamente había desaparecido el cuerpo, sino que había resucitado. Y esto en 12 relatos, por lo menos el Nuevo Testamento tiene registro de haber aparecido el Señor una vez que había resucitado. A sus apóstoles, a sus discípulos, a más de 500 personas, a los que habían estado en el tiempo de la predicación de Pedro en el Pentecostés, en los primeros años de la iglesia. Es decir, muchas personas habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Y esta es la cuarta razón por la cual nosotros los cristianos creemos y aceptamos en estos tiempos la importancia y el valor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro está predicando allí en Pentecostés, que yo recién les hacía referencia, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro dice en el versículo 32 a sus oyentes lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjense ustedes, Pedro dice a todos los que están aquí escuchando esta predicación, esta exposición, esta ponencia mía, Pedro le dice, ustedes y nosotros somos testigos de lo que ha pasado. A este Jesucristo Dios lo resucitó. Es decir, Dios obró en la persona y en la obra, en la vida de Jesucristo hasta el final de sus días. Lo hizo en el ministerio, lo hizo en la muerte, lo hizo en la resurrección y hoy permite que el Señor esté en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros, por vos y por mí. No olvidemos esto. El Señor tiene
un lugar en su corazón para tu vida, por tu necesidad, por tus requerimientos, por tus problemas, por tus alegrías, por tus tristezas, por tus dolores, por todo aquello que estamos pasando, particularmente en estos días donde tanta gente está sufriendo y pasando tiempos tan difíciles y tan raros. Hoy el Señor está intercediendo por la vida y el obrar de cada uno de nosotros, pero sobre todo por el alma de cada uno de los hombres, para que podamos volver y regresar a la presencia de Dios, habiendo creído y aceptado a Él como nuestro Salvador. Entonces, de esta oportunidad y de este argumento de ser testigos, Pedro todavía pone un poquito la vara más alta, cuando en el capítulo 3 del libro de Hechos, versículos 14 al 15, dice lo siguiente: mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios lo ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro levanta la vara y dice, ustedes son los responsables humanos de lo que ha pasado en Jesucristo, pero el Señor tiene otro plan y otro propósito, y qué bueno es saber que los planes de Dios y los propósitos de Dios se cumplen. Siempre los planes de Dios se cumplen. ¿Se está cumpliendo el plan de Dios para tu vida? El plan de Dios es que lo aceptes, que creas en Él, que vivas una vida cristiana, victoriosa, que puedas tener esperanza, que puedas tener confianza. ¿Cuántas cosas tiene y quiere Dios para nosotros sus hijos? Esperamos estar atentos a esto y poder disfrutar de todas estas cosas que Dios tiene para cada uno. Pedro entonces levanta y apunta, decíamos, un poquito más alto y habla de que Dios, ¿no es cierto?, lo ha resucitado y todos ellos han sido testigos. 4 razones, 4 breves razones que podemos escribir en este tiempo si nos preguntan como cristianos por qué creemos, por qué festejamos o estamos en el tiempo de Semana Santa los cristianos. Es decir, un tiempo donde uno alcanza y logra por la obra de Jesucristo la redención y la alegría de saber que no termina todo en la muerte, que después de la muerte hay esperanza. Y este es el mensaje que el Evangelio trae a la humanidad. Después de la muerte hay esperanza. Muchos se quedan en esa etapa nada más o hasta ese punto llegan. Muchas religiones, muchas organizaciones solamente pueden ofrecer esperanza hasta el momento de la muerte. Pero nosotros los cristianos tenemos una esperanza mucho más allá de la misma muerte, la resurrección, la confianza de que podemos volver a ver a Dios y podemos volver a la vida a través de la obra del Señor Jesucristo. Y esto nos llena de alegría, de confianza y de esperanza para seguir anunciando y predicando este mensaje. Más allá de los recursos, más allá de los tiempos en los que nos toca vivir, más allá del acceso a la tecnología que tengamos, el Evangelio sigue siendo predicado. Muchas personas, en lo personal, en lo particular, cuando tenemos oportunidad, damos testimonio, decimos acerca de esta obra del Señor Jesucristo y lo seguiremos haciendo hasta el día que el Señor regrese a buscar a su iglesia. No va a callarse ni va a quedarse el Evangelio cerrado en las 4 paredes, como quizás algunos organismos o instituciones gubernamentales pretenden, que el Evangelio no sea predicado y para eso inhabilitan las reuniones, las actividades culticas en las iglesias. El Evangelio, por más que esté pedado por las autoridades humanas, es el mensaje que Dios quiere que oigamos. Y lo seguiremos haciendo y aprovechando todas y cada una de las oportunidades que se nos presentan para poder dar testimonio. Y este poder, ¿no es cierto?, de Dios llega a nuestras vidas. Ahí, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 33, dice lo que la iglesia en el primer siglo hacía. Y piensen ustedes que era un tiempo de persecución, de dificultad, de adversidad, pero dice que la iglesia y los cristianos en aquel tiempo, los apóstoles, hacían la siguiente tarea. Hechos capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense ustedes, con gran poder los apóstoles daban testimonio de esta resurrección, y abundante gracia era sobre ellos. 2 cosas fundamentales que disfrutaron ellos y que podemos disfrutar vos y yo, del mismo poder de Dios para seguir testificando de la muerte y la resurrección y del amor de Dios y de Jesucristo para cada humano, y de la gracia y de Dios para cada uno. Y esa gracia
no es mínima ni escasa, es abundante. Y abundante gracia era sobre ellos. Es decir, la misma gracia, los mismos regalos, los mismos carismas que Dios dio a los apóstoles, nos lo da a nosotros para seguir anunciando esta obra perfecta y redentora del Señor Jesucristo. Por eso los cristianos seguimos predicando el mensaje. Por eso nos animamos y este culto de resurrección sirve no solamente para recordar el momento y la forma en la cual el Señor Jesús murió y resucitó, sino para comprometernos a seguir dando testimonio de esta obra del Señor Jesucristo. Somos nosotros cartas blancas, somos embajadores, somos reconciliadores. Miren todo lo que podemos encontrar en la Biblia como desafío para nosotros los cristianos en esta hora. No podemos callar, decía, ¿no es cierto? Si callamos, las piedras van a hablar. Miren cuántos textos y cuántas ideas extraemos de la palabra de Dios para que en esta hora nosotros sigamos siendo sal y luz en este mundo y dando este mensaje de esperanza. ¿Podemos? ¿Queremos? ¿Lo hacemos? Todas preguntas que solamente cada uno de nosotros podemos responder en lo profundo de nuestro corazón y en la plena comunión con nuestro Dios. Quizás oportunidades se nos presentan a diario, quizás muchas las desaprovechamos, pero volvamos a reflexionar en este tiempo de Semana Santa y especialmente en este día de resurrección, de poder seguir dando testimonio, más allá de que ya está terminando, finaliza la fecha o el tiempo de Pascua, podemos seguir anunciando este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje trasciende las festividades religiosas y trasciende absolutamente todo lo que ocurre en este mundo, porque es para el ser humano y es para la eternidad. Así que espero poder haber sido claro, preciso en las ideas, en los pensamientos, en la selección de los textos que tomamos para esta meditación. A mí me han sido de inspiración, de bendición. Espero que a vos también, que a usted también le sea, y podamos estar confiando cada día en nuestro Señor y seguir cumpliendo la tarea. Pablo decía en 1 Corintios 15, versículo 55 en adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay nada que pueda impedir ver el poder y el obrar de Dios. Y Pablo decía, gracias doy a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la victoria que nosotros tenemos, la fe y la confianza que vence al mundo. Así que hermanos, miren cuántos desafíos pudimos encontrar en la Biblia en esta media hora, en estos minutos de reflexión que estamos teniendo. Gracias sean dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que tu vida y mi vida sean una vida victoriosa y triunfante para seguir reflejando y mostrando al mundo el mensaje y el evangelio de Jesucristo en estos tiempos y en esta hora que nos toca vivir. Una vez más, Dios les bendiga, les acompañe, reciban otra vez todo el cariño y todo el afecto de toda la Asociación Bautista de la cual ustedes forman parte tan activamente, y tan agradecido a Dios estamos y a ustedes por la tarea que realizan para nosotros y sobre todas las cosas para nuestro Dios, para nuestro Señor. Juntos, sirviendo a Dios, juntos anunciando el Evangelio de Jesucristo, juntos esperando el regreso glorioso y victorioso de nuestro Señor Jesús a buscarnos a cada uno de nosotros. Dios te bendiga y te acompañe. Amén. Y qué esperanza nos da saber que Jesús venció a la muerte, resucitó. Y como dice el estribillo de esta canción, dice, no hay quien me pueda apartar de su amor y su bondad, hasta que Él me lleve al hogar. Y tenemos esa esperanza de que un día vamos a estar con Él. Así que cantemos con alegría y podamos terminar este hermoso culto de resurrección compartiendo con otras personas del gran amor del Señor. Solo en Jesús fundado estoy.
es mi Señor, en su amor yo firme estoy. Solo en Jesús quien descendió, la plenitud de Dios llegó, donde amar y de verdad su propio pueblo lo entregó. Cuando en la cruz su vida dio, fue por mi culpa que murió. Todo mi mal allí pagó, y por su muerte vivo yo. En un sepulcro puesto fue el cuerpo de mi Redentor, al quien servía resucitó, con gran poder se levantó, y en su victoria mi Señor en mi pecado derrotó. Ya suyo soy y mío es Él, pues por su sangre me compró. No tengo culpas ni temor, tengo el poder de Cristo en mí, hasta el día de morir, Él es quien guía a mí. No hay quien me pueda apartar de su amor y su bondad, hasta que me lleve al hogar. En su poder yo voy a estar. No hay quien me pueda apartar de su amor y su bondad, hasta que me lleve al hogar. En su poder yo voy a estar. Señor, te agradecemos por tu gran amor. No tenemos palabras para darte las gracias por sufrir los dolores que tendríamos que haber sufrido nosotros, el castigo, todo por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te agradecemos, Señor, por haber venido a este mundo. Te agradecemos por haber muerto y por haber resucitado, por haber vencido la muerte, Señor. Y queremos, como cantamos recién, Señor, vivir cada día en tu poder, Señor, diciéndole a otras personas lo mucho, Señor, que haces por nosotros cada día. Señor, te agradecemos por todas las cosas que nos das, te agradecemos por este culto, te agradecemos porque lo que nos une en este momento, a pesar de no estar juntos, es tu amor, tu espíritu, y deseamos que todo el mundo pueda conocerte, Señor, y pueda experimentar, Señor, esta paz que solamente viene de vos. Te agradecemos, Señor, y queremos que vos nos sigas guiando por el buen camino, Señor, y que estemos siempre dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, por el culto que pudimos tener. Agradecemos también al pastor Jorge Pérez por haber compartido con nosotros el culto y traernos la palabra del Señor. Oramos por su vida, por Lidia, por el ministerio que llevan adelante, para que el Señor los bendiga. Queremos tomarnos un minutito simplemente
para compartir anuncios que tienen que ver con el domingo que viene. Ustedes saben que como iglesia hemos definido que el domingo 11 de abril, Dios mediante, tendremos nuestro primer culto presencial. Y queremos que cada uno de nosotros pueda estar informado respecto a esto. El culto va a arrancar 11:30 de la mañana. ¿Sí? 11:30 de la mañana vamos a dar comienzo al culto. 11:20 ya las puertas van a estar abiertas para que a medida que vamos llegando podamos ir ingresando. En la descripción del video que usted está viendo ahora va a aparecer el link para que usted pueda anotarse, que también va a estar en las redes sociales. Uno tiene que anotarse en el formulario, completar los datos y eso le va a servir a usted de confirmación que usted puede concurrir. Tenemos cupos limitados. Si usted no está inscrito, le pedimos por favor que no concurra, porque no lo vamos a poder dejar pasar. Hay que inscribirse. Los mayores de 60, cuando usted vaya a completar el formulario y le pregunte si usted es mayor de 60, automáticamente lo va a llevar a tener que completar otro formulario, que es una carta de conformidad, una carta muy sencilla en la que usted va a poner sus datos. Y después cuando venga al templo, los hermanos que van a estar en la puerta recibiéndole y tomándole la temperatura y poniéndole alcohol en gel o alcohol líquido en la mano, simplemente va a tener que firmar ese formulario para dar conformidad de que usted viene por su propia decisión y por su propia voluntad. El mediodía de hoy, cuando termine este culto, va a haber un video y le pedimos por favor que presten atención, va a estar en las redes sociales y cada uno también lo va a recibir, en su WhatsApp va a recibir el link, con información referida al protocolo. Ustedes saben que tenemos un protocolo para cumplir y es importantísimo que cada uno de nosotros pueda prestar atención a ese video, para que cuando estemos dentro del templo sepamos cómo comportarnos y así podamos compartir este tiempo juntos de manera acorde a lo que nuestras autoridades nos piden y a lo que es también para nuestra propia seguridad. ¿Sí? Así que les pedimos por favor que tengan estas cosas en cuenta. El formulario va a estar disponible para inscribirse desde este momento hasta el viernes a las 11:30 de la mañana. 48 horas antes del comienzo del culto se va a cerrar la inscripción. Si usted no llega a inscribirse otra vez, le pedimos por favor que no asista y que se anote para la próxima reunión, donde seguramente va a encontrar lugar. Ahora sí, que el Señor nos bendiga, que podamos disfrutar de este mediodía en familia, recordando lo que el Señor hizo por nosotros y que podamos tener también una linda semana.